días de nuevo a otro programa del Bien Comer. Bueno, no sé de dónde me escuchas, si estás en la radio, si estás pues desde el coche, desde casa, pero yo te doy la bienvenida y me alegra mucho tenerte detrás bueno, pues de la radio. Así que nada, vamos a comenzar como siempre con este pequeño magazine hablando de ciertas noticias alimentarias de interés que os pueden resultar interesantes, y también vamos a hablar que ya que estamos en octubre, pues de las frutas y las hortalizas que se consumen y de temporada, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con una alerta sanitaria que ha ocurrido en una gelatina neutra de la marca Hacendado, ¿vale? Y por la presencia de la bacteria Salmonella. ¿Cuál es el lote que está afectado por la presencia de esta bacteria? Bueno, pues el A11054/01, ¿de acuerdo? Así que si tenéis este tipo de gelatina en casa, pues mirad el lote si está afectado y la podéis llevar al supermercado para que os devuelvan el dinero, o simplemente no la consumáis directamente, ¿de acuerdo? Porque, bueno, Salmonella es una bacteria que causa la salmonelosis, que es su enfermedad de transmisión alimentaria, y esta Salmonella sí que es cierto que, bueno, pues que puede ir en función de la dosis y de la cantidad que se presente en el producto alimenticio, desde una gastroenteritis leve hasta una intoxicación alimentaria. Pero sí que es cierto que guardemos la calma, porque la gelatina es un producto que generalmente la sometemos a altas temperaturas, que las cocinamos, con lo cual con el calor la bacteria pues no le gusta y no le viene nada de bien y se destruye. Así que no pasa nada si la hemos consumido, porque bueno, pues ya estaría esa bacteria destruida, y en el caso de que no la hayamos consumido y tengamos el paquete guardado, miramos el lote, que repito que es el A11054/01, y lo desechamos, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues esa ha sido la alerta sanitaria que ha ocurrido durante esta semana, y también como estamos ya a octubre, a 14 de octubre, pues vamos a hablar de las frutas y las hortalizas que son de este maravilloso mes. Yo siempre soy muy insistente con el consumo tanto de frutas como de vegetales de temporada. ¿Por qué? Bueno, pues porque económicamente son mucho mejores, y ya sabemos que el bolsillo, que la compra, pues últimamente nos está subiendo bastante la cuenta final, y también, bueno, pues es bueno para el medio ambiente, obtenemos las máximas propiedades organolépticas y físico-químicas y nutricionales de ese producto cuando lo consumimos, así que son todo ventajas. Por ello, ¿cuáles van a ser las frutas de temporada de este mes de octubre? Bueno, pues hablamos del kiwi, hablamos de la pera, hablamos de la manzana, del caqui tan rico, de la chirimoya, de los higos y también de la granada. Y yo hoy me he traído aquí al estudio una granada para indicar pues cuáles son esas propiedades y características, ¿no? Bueno, es un potente antioxidante, presenta muchísimos antioxidantes, con lo cual esto se repercute en beneficios para nuestra salud, tanto cardiovascular, digestiva, en cuanto a piel, etc. También presenta muchas vitaminas A, B y C. También minerales como por ejemplo el calcio, el magnesio, el fósforo. También es muy diurética por su alto contenido en agua y facilita la digestión, aparte de tener mucha fibra, que eso se repercute, y la consecuencia es cuanto mayor fibra tenga un alimento, pues más tiempo vas a estar saciado y mejor vas a ir al baño, con lo cual facilita la digestión su consumo. Bien, y ahora, bueno, podéis tener la duda de, yo estoy en el supermercado, hay muchísimas granadas, ¿cuál es la que yo debería comprar? Bueno, pues siempre tienes que cogerla y tienen que pesar, que no sean livianas al cogerla. También que la piel esté tersa, que esté dura, ¿vale? Que cuando la toques, pues bueno, pues tú notes esa sensación de que está bastante dura. Y también que tenga un color vivo, que tienda a ese rojo, rosado, y evitemos pues esos colores más blanquecinos y amarillentos, ¿de acuerdo? Así que esas son las tres características para yo seleccionarla en el supermercado: que esté pesada al tacto, que sea dura, ¿vale? Que tenga la piel tersa y también que tengan colores llamativos, vivos, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, y muchas veces sí que es cierto que cuando compramos granada y la tenemos en casa nos da mucha
mucha pereza pelarla porque no sabemos, porque cuesta mucho trabajo que esos granitos salgan. Bueno, pues yo ahora os voy a dar un truco para que, bueno, pues podamos pelarla de forma fácil y podamos consumir esta maravillosa fruta. Entonces, deberíamos de hacerle un corte en horizontal, es decir, un corte por aquí, ¿vale? Por la parte media de la granada y cogemos un bol, cogemos la mitad, le damos la vuelta y con la parte cóncava de la cuchara le damos golpecitos secos y fuertes para que esos granos se vayan desprendiendo. Y una vez que ya tenemos todos los granos en el bol, lo que hacemos es que le quitamos esa parte blanquecina amarilla porque es la que le da ese saborcillo amargo, que no nos gusta mucho. Entonces ya sabemos que es hacerle un corte horizontal, le damos la vuelta y con una cuchara o bien con algún cucharón o lo que tengamos en casa, le damos golpe para que se vayan desprendiendo esos granos. Genial. Y por último, bueno, ¿qué recetas podemos hacer con esta maravillosa fruta? Bueno, pues podemos ir desde una ensalada y añadirle esos granitos hasta un bol, una macedonia con muchas frutas y que una de ellas pues sea la granada. También podemos hacer quinoa, también podemos hacer berenjenas rellenas y añadirle esos granitos. Así que ya sabéis que no solo podemos añadirla en una macedonia, en un bol, sino que también hay muchísimas más recetas con las que podemos acompañar pues esta maravillosa fruta. De acuerdo, y por último, ¿cuáles son las verduras de octubre? Bueno, pues van a ser el boniato, la alcachofa, también tenemos el repollo, tenemos el apio, tenemos los níscalos, esos champiñones, esas setas tan ricas, con tantas propiedades. Ya adelanto que en un mes, en unas semanitas aproximadamente, voy a contar con un experto en temas de micología que nos hablará sobre, bueno, pues si vamos al campo, qué setas debo coger, cuáles son las tóxicas, cuáles son las que sí puedo consumir y vamos a ir viendo esas características morfológicas, ¿no? Pues para poder seleccionar y meterla en mi canasto y después consumirlas en mi casa sin ningún tipo de problema. Así que yo ya doy esa pincelada, voy poniendo boca de que vamos a estar entrevistando, voy a tener el placer de entrevistar a este micólogo y experto en setas. Entonces, los níscalos, los champiñones, la berenjena, la castaña, que ya vemos algunos puestecillos por ahí con esa fogata, ¿no? Que nos recuerda a ese invierno con las castañas asadas. También la remolacha, la lombarda, el rábano, todas estas son verduras de temporada. Así que ya sabemos, frutas y verduras de temporada siempre, porque son muchísimo mejores a nivel nutricional y organoléptico. Y el magazine ha terminado y a continuación vamos a comenzar esa pequeña entrevista en la sección de Charlando con Cris con Miguel Ángel Lurueña. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Miguel Ángel Lurueña, ¿de acuerdo? Es un tecnólogo, me hace especial ilusión porque, bueno, pues como tecnóloga, ¿no? Me hace mucha ilusión entrevistar y charlar y conocer a colegas de profesión. Así que, bueno, pues detrás del teléfono tengo a Miguel, ahora pues vamos a saludarlo, pero antes quiero hacer una presentación porque la verdad es que tiene una carrera profesional pues admirable. Así que, bueno, pues Miguel es doctor por la Universidad de Salamanca, también es licenciado, como ya he dicho, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León y también, para más INRI, es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Salamanca. Él es docente, se dedica a la docencia en temas de posgrado, cursos de expertos, máster y también pues divulga sobre ciencia, que también hablaremos de su perfil de Instagram y en medios de comunicación como por ejemplo pues El País, Cadena SER, revistas de consumer de Eroski. Así que bueno, pues no para, hace muchísimas cosas y hoy tengo el placer de entrevistarlo y que vosotros los escuchéis y nos empapemos de sus múltiples conocimientos, que no son pocos. Así que buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Pues encantado de estar aquí, encantado de que me hagas esta presentación. Qué bien, estupendo. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco porque has escrito un libro, fue en el año pasado, en el 2021, ¿verdad? Sí, así es.
Bien, y se llama que no te líen con la comida. Y a mí me parece un título súper guay, la verdad, llamativo. Así que, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué nos cuenta el libro? Si va dirigido a una franja de edad en concreta. No, pues el libro va dirigido al público general, está escrito de forma sencilla para que lo entienda todo el mundo y pretende ser pues un poco una guía completa para que sepamos movernos en el mundo de la alimentación. Tiene dos partes básicamente. En una hablo de cómo es comer saludablemente, qué significa comer de forma saludable y qué mitos hay ahí que nos impiden comer de forma saludable. En una segunda parte es cómo hacer la compra, cómo leer las etiquetas para entenderlas, cómo interpretar la publicidad y todos esos reclamos que vemos que nos despistan tanto. Y bueno, pues al final se trata eso de tener conocimientos, de transmitir esos conocimientos para que no nos líen con la comida. Totalmente. Así que ese título es genial, porque la industria alimentaria está constantemente estirando la legislación como un chicle y, bueno, pues intenta engañarnos, pero bueno, gracias a estos libros y a tu divulgación y el resto de compañeros que constantemente trabajamos en eso, pues podemos hacer que el consumidor tenga cada día más información y podemos, ¿no?, hacer frente pues a esos engaños, sí, bueno, engaños al fin y al cabo. Genial, muy bien. Bueno, y Miguel, esta pregunta siempre he querido hacértela y hoy puedo hacértela, y es que en tu perfil es Gominolas de Petróleo. O sea, ¿por qué surge este nombre? Sí, pues esto es un mito que había sobre todo en los años 80, pues que decía que las gominolas estaban hechas con petróleo. Se decía, muchos padres, muchas madres le decían, y muchos abuelos le decían a sus hijos, a sus nietos, que no comieran gominolas porque estaban hechas con petróleo y que eran malas para la salud. Pero evidentemente, pues eso no es cierto. Las gominolas están hechas básicamente con gelatina y bueno, pues el problema que tienen las gominolas es que tienen mucho azúcar, pero vamos, por lo demás no hay ningún problema. Vale, genial. Pues ya sabemos que su perfil, el perfil de Miguel, es @gominolas de petróleo en Instagram y dice muchísimas cosas interesantes, también alertas sanitarias cada vez que salen. Y bueno, pues así que yo os animo a que todos lo sigáis. Bueno, y si te seguimos, Miguel, ¿qué nos podemos encontrar en tu perfil? Bueno, pues trato de publicar cosas que me resultan interesantes sobre alimentos, alimentación, pues curiosidades, cómo funcionan, cómo se elaboran los alimentos, cómo leer las etiquetas, cómo interpretar la publicidad, alertas alimentarias, como bien dices, también cosas que me llaman la atención, pues a veces polémicas, ya sea relacionada con la ética, con la publicidad, con el comportamiento, con nuestros hábitos, bueno, pues un poco de todo, un poco de todo. Qué bien, estupendo. Y a mí me llama mucho la atención porque hay muchos perfiles que intentan guardar el feed, ¿no? El tema de, bueno, de hacer en Canva y en muchos programas, pues unos posts súper perfectos. Y me llama mucho la atención y me parece súper guay que tú vas a lo directo, a lo conciso. Bueno, pues yo pongo una imagen y en el texto pongo lo que quiero decir, se entiende súper bien y oye, que muchas veces no hace falta que en Instagram sea todo perfecto, sino que simplemente que la información llegue directa a esa persona y a esos ojitos que están detrás de la pantalla y que se empapen de buenos conocimientos. Así que eso quería decírtelo y me parece súper guay de tu perfil. Pues, pues me alegra mucho que me lo digas y que te hayas dado cuenta porque está hecho de forma consciente. Precisamente antes de entrar en Instagram, era una red social que me echaba un poco para atrás porque muchas veces se edulcora la realidad, bueno, pues se transmite una idea de la realidad que está distorsionada, que no es real, pues todo cuerpos perfectos, comida irreal. Y bueno, pues es precisamente una reivindicación que trato de hacer, el mostrar la vida y las cosas tal como son, fotografías reales, sin filtros, sin cuidarlas mucho. Bueno, intento que salgan bonitas, pero vamos, que sin hacer malabares, cosas, fotografías directas, textos directos y sin edulcorar.
Qué bien, estupendo. Muy bien, bueno, y sabemos todos que en nutrición hay muchísimos mitos. De hecho, en el programa anterior hablábamos del tema de los desayunos, ¿no? De que cuántos mitos hay respecto al desayuno. Entonces, Miguel, cuéntanos o vamos a hablar y vamos a desmitificar 2 mitos. Coge el que quieras y vamos a explicarle a los oyentes un poco algo que tienen arraigado desde hace muchísimo tiempo y vamos a desmitificar eso. Sí, pues podemos hablar, por ejemplo, de los aditivos, o de la seguridad alimentaria en general, que a veces nos da miedo los alimentos, pues bien porque nos dicen que los aditivos son peligrosos, o que la carne tiene antibióticos, o que las frutas, las verduras tienen pesticidas. Y bueno, pues eso deberíamos saber que no es así, que los alimentos que comemos son seguros, que hay más controles de los que ha habido nunca, que los alimentos son más seguros que nunca. Y bueno, pues es verdad que de vez en cuando hay alertas alimentarias, los sistemas no son infalibles, pero podemos estar tranquilos en ese sentido. Ese sería pues el primer mito, eso, el de nos envenenan con los alimentos. Bueno, no es así. Sí, El esa... segundo mito, pues Sí, sí, sí. desde el punto de vista ya de la nutrición, pues que muchas veces nos dicen o tenemos la idea de que para alimentarnos de forma saludable tenemos que hacer cosas extrañas o difíciles o pasar hambre, pues comprar alimentos ecológicos o superalimentos, alimentos exóticos o complementos alimenticios o hacer cualquier otra cosa que es complicada y que nos causa sufrimiento. Y no es así. Para comer de forma saludable no hace falta hacer nada extraño, simplemente elegir alimentos saludables y ya está. Que bueno, dicho así es muy fácil y bueno, a la hora de la verdad no lo es tanto. Pero bueno, que lo que es la teoría es muy sencilla, que no hace falta complicarse la vida. Lo que pasa es que luego a la hora de la verdad pues es mucho más complicado, bueno, pues por todo lo que sabemos, porque nos falta tiempo, porque hay muchos alimentos insanos que están muy ricos y son muy baratos, porque nos falta motivación, bueno, pues por un montón de cosas que al final pues nos complican la existencia y que son muchas cosas que en la mayoría de los casos no dependen de nosotros ni de nuestra voluntad, sino que dependen de nuestro ambiente, de nuestro entorno y son factores que difícilmente podemos cambiar. Pues, por ejemplo, el hecho de que no tengamos una frutería cerca de casa o de que tengamos un trabajo que no nos permita cocinar porque nos lleva mucho tiempo ir al trabajo, estar en el trabajo. Bueno, pues todas estas cosas que al final, como digo, pues son las que nos complican la vida a la hora de comer de forma saludable. Exacto, sí. Y con respecto al primer mito, ¿qué opinas? Porque claro, todo esto es quimofobia al final, ¿no? La gente tiene una fobia y un miedo a todo el tema de aditivos y de química. ¿Qué opinas? ¿Crees que ahora hay más quimiofobia? ¿Antes había más? Bueno, pues yo creo que va habiendo cada vez más, hasta cierto punto, por un lado se está tratando de combatir, pero por otro lado se está potenciando, sobre todo la propia industria alimentaria, que en mi opinión está tirando piedras contra su propio tejado Totalmente. al fomentar con esos mensajes del 100% natural, sin aditivos, sin colorantes, está transmitiendo la idea de que esas sustancias son peligrosas y cuando no es así. Lo malo de los alimentos no son los aditivos en sí, es el conjunto del alimento. Es decir, un bollo de chocolate que no tenga aditivos, pues es un alimento insano que deberíamos destinar a un consumo ocasional, aunque no tenga aditivos. Y una lata de garbanzos en conserva, aunque tenga antioxidantes, pues es un alimento saludable que podemos comer sin preocupación. Entonces no es una cuestión de aditivos, sino que es una cuestión de composición general del alimento. Exacto, sí. Y también creo que esa quimofobia viene un poco del no conocer, ¿no? De la desinformación que hay acerca de los aditivos, que cuando hablamos de aditivos parece que estamos diciendo, no sé, algo horrible. Y sí que es cierto que en industria alimentaria, vamos, yo como tecnóloga he trabajado antes de ser docente en industria en calidad y es necesario a nivel de tecnología de los alimentos añadirle aditivos, como por ejemplo un tomate o un corrector de acidez. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay aditivos
buenos, ok, le damos el ok, y aditivos que son negativos y que esos son los que deberíamos de evitar. Pero aún así, bueno, pues hay mucha legislación y mucho organismo internacional que regula y controla todo este tema. Así que genial. Muy bien, y Bueno, en bueno, general no creo que tengamos que preocuparnos por los aditivos, así estos son buenos, estos son malos. Igual que tampoco es imprescindible utilizar aditivos. De hecho, hay empresas que están esforzándose por evitar su uso precisamente por esa mala imagen que tienen. Pero vamos, que no debemos preocuparnos, todos los que se utilizan son seguros. Lo que pasa es que, bueno, como tienen mala fama y es en parte por ese desconocimiento, porque se asocia a cosas químicas y lo de que nos suena químico nos suena muy mal, pero vamos, entre los aditivos podemos encontrar, por ejemplo, extractos de romero, ácido cítrico como el del zumo de un limón, ácido ascórbico, que es vitamina C, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido podemos estar tranquilos, ya digo. genial, estupendo. Y bueno, y aprovechando tu última noticia sobre las conservas caseras, bueno, ¿qué consejos puedes darnos? Porque sí que es cierto que bueno, que las conservas se pueden desarrollar un microorganismo patógeno y bueno, pues a veces pues podemos tener consecuencias negativas para la salud. Entonces, ¿qué consejos puedes darnos sobre esas conservas caseras? Bueno, pues el primero sería no hacer conservas caseras, porque, bueno, hay mucha gente que las hace y muchas veces no se tienen los conocimientos suficientes para hacerlas. Se hace pues como se han hecho toda la vida, o porque me lo ha dicho mi vecino, o porque lo he leído en internet, o porque lo he visto en un vídeo. Y bueno, pues tenemos que ser conscientes de que elaborar conservas en casa implica ciertos riesgos y hay que conocer los riesgos y saber cómo evitarlos y controlarlos. El principal riesgo es el desarrollo de una bacteria que se llama Clostridium botulinum y que produce una toxina muy peligrosa, la toxina botulínica, que es uno de los compuestos más peligrosos, más tóxicos que se conocen. Y bueno, pues es la que causa el botulismo, una enfermedad que es potencialmente mortal. Afortunadamente es muy poco frecuente, lo que pasa es que cuando aparece, pues puede ser muy grave. Entonces se trata de evitar ese riesgo. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, pues si nos vamos a decidir a hacer conservas caseras, a pesar de que no me parece recomendable, pues debemos saber cómo hacerlo. Y para eso debemos tener en cuenta, lo primero, cuál es el pH del alimento. Es decir, si se trata de un alimento ácido, como puede ser pues unos tomates que sean ácidos, porque también hay tomates que no lo son tanto, Ujú. o unos cítricos, por ejemplo, bueno, pues ahí podemos aplicar un calentamiento con al baño María. Y si no, si los alimentos son poco ácidos, debemos utilizar una olla a presión. Antes de eso, pues utilizar tarros limpios, debemos esterilizarlos, hirviéndolos en agua, debemos utilizar tapaderas nuevas para que ajusten bien. Y bueno, una vez que preparamos el alimento, lavándolo bien, desinfectándolo, cocinándolo, pues lo metemos en el tarro. Bueno, no hace falta cocinarlo previamente, pero bueno, lo metemos en el tarro, cerramos, lo sumergimos en agua y lo ponemos en una cazuela si vamos a llevarlo al baño María, ebullición, o en una olla a presión y lo dejamos cocer durante un tiempo suficiente, que aquí está la clave, para que se esterilice, para que se destruyan esos microorganismos. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, pues depende de la forma y del tamaño del envase. Entonces, claro, aquí es donde estamos un poco a ciegas. Para asegurarnos, bueno, pues en una olla a presión pues, podemos aplicar 60 minutos, una hora, y en el baño María, pues unos 100, 200 minutos, pues dependiendo, más o menos. Y eso sería luego dejar enfriar para que se haga el vacío y consumir antes de un año. Y antes de consumir conviene calentar bien el alimento porque en caso de que se haya producido esa toxina dentro del alimento durante ese tiempo que lo tenemos almacenado, pues el calor destruye la toxina. No acaba con la bacteria, pero sí acaba con la toxina. Entonces, bueno, estas serían un poco las pautas así a abuela pluma, pero bueno, aparte de lo que acabo de decir, conviene informarse bien para conocer bien todos los detalles y no evitar esos riesgos en la medida de lo posible.
Genial, muy bien. Bueno, pues ya hemos escuchado todos estos consejos y estas pautas. Así que, bueno, pues cuando queramos hacer conservas en casa, aunque no es muy aconsejable, pues tengamos en cuenta todo esto. Y si nuestra prima vecina viene a casa con estos tarritos, le damos las gracias, pero vamos a intentar no consumir esas conservas caseras. Y la última pregunta, Miguel, si estamos ante un stand en el supermercado de conservas, ¿en qué deberíamos de fijarnos? ¿En los ingredientes? ¿En qué? ¿Son seguras las del supermercado? ¿Son más seguras que las de casa? Sí, por supuesto, las conservas industriales son mucho más seguras que las de casa porque se controla el proceso, se controla la temperatura, se controla el tiempo, se esteriliza de forma adecuada, se estudia la vida útil de ese producto, bueno, pues por una serie de cosas que se tiene más higiene, unos protocolos, bueno, pues definidos, un sistema de autocontrol. Bueno, pues siempre las cosas hechas en la industria, aunque a veces nos parezca que no, pues son mucho más seguras que las cosas hechas en casa. Porque a veces en casa, bueno, tenemos la confianza de que lo hacemos nosotros y tal, pero y estamos viendo lo que hacemos, pero bueno, muchas veces desconocemos cosas que deberíamos hacer y que en la industria sí se hacen para asegurar esa inocuidad de los alimentos. Cuando vamos a comprar, bueno, la seguridad de las conservas, pues no debería preocuparnos y sí deberíamos fijarnos un poco, bueno, pues en los ingredientes, pues sobre todo priorizando las que sean de origen vegetal, pues las verduras en conserva. Y aquí debemos tener en cuenta sobre todo la cantidad de sal. Bueno, lo ideal sería, pues nada, la verdura o la legumbre o la hortaliza, lo que sea, tal cual, con agua y sal, o si acaso con algún antioxidante para conservarla mejor, pero vamos, que nada más allá que eso. Y observar el contenido de sal, que es lo único que puede, bueno, pues preocuparnos en ese sentido. Se considera que un alimento tiene mucha sal cuando contiene más de un 1,25%, es decir, más de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de producto. Si está por debajo, pues sin problema. En una conserva de garbanzos, para hacernos una idea, pues suele tener un 0,8% de sal. Entonces, pues eso no es mucha cantidad. En una de atún, pues suele tener aproximadamente un 1% de sal, que bueno, pues ya es una cantidad considerable. Entonces, bueno, pues eso podría orientarnos a la hora de elegir. Muy bien, genial. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, estar con nosotros desde la radio de Huelva, de Antena Huelva. Y bueno, pues ha sido un placer. ¿Vale? Pues muchas gracias. Igualmente, ha sido un placer y nada, cuando queráis, pues aquí estamos. Qué bien, genial, muy bien, Miguel. Bueno, pues nos despedimos, ¿de acuerdo? Un saludo, que Muy vaya todo bien. genial y te seguimos por las redes. Muchas Chao. gracias. Un saludo.